Ahora vamos a hacer el análisis de la función seno en el cuarto cuadrante para ángulos ubicados en el cuarto cuadrante. Entonces observemos que el cuarto cuadrante se corresponde a esta zona, que son ángulos comprendidos entre los 270 grados y los 360 grados. Todos los ángulos que están entre 270 y 360 grados son ángulos que están ubicados en el cuarto cuadrante. Antes de eso, voy a hacer un pequeño paréntesis en algo que me faltó en el video anterior, cuando hicimos el análisis de los ángulos que estaban dentro del tercer cuadrante. Ya habíamos especificado que el seno del ángulo de 180 grados era 0. Era 0, ¿por qué? Porque no había verticalidad, o sea, no hay cateto puesto cuando yo mido un ángulo total de 180 grados. Pero ¿qué sucede cuando el ángulo es de 270 grados? Si el ángulo es total de 270 grados, vamos a ver que sucede algo muy parecido a lo que sucede aquí con los 90 grados en el primer cuadrante. Tiene su valor máximo. Aquí, por ejemplo, un ángulo de 90 grados, su función seno es todo su cateto opuesto máximo, que es 1. Mientras que en la función seno del ángulo de 270 grados, su vertical va a tener un valor máximo de menos 1. Entonces el valor máximo es menos 1. Por lo tanto, el seno de 270 grados, en este caso, sería menos 1. Lo pueden verificar en la calculadora. Ahora miremos entonces, volvamos nuevamente, retomemos para el cuarto cuadrante. Entonces marqué dos ángulos cualquiera. Tengo un ángulo ubicado en posición normal en el cuarto cuadrante, este primer ángulo, ¿sí? Se me genera este desplazamiento. Y tengo un segundo ángulo que es más grande, ¿sí? Más grande, y me genera este desplazamiento. Vamos a hacer las prolongaciones entonces correspondientes, y sus desplazamientos correspondientes siempre están con respecto al eje X. Toda desplazamiento correspondiente debe estar con respecto al eje X. Entonces, para este ángulo, su desplazamiento es este, vertical, y para este ángulo, su desplazamiento vendría siendo este, vertical. Entonces, ahí tenemos los dos desplazamientos para cada uno de los ángulos, el ángulo pequeño, este, y el ángulo grande. Quiere decir que en el ángulo pequeño, mire, este primero que marqué, su desplazamiento va de aquí hasta acá, y para yo medir ese desplazamiento me voy a la prolongación hacia el eje Y negativo, mire, ¿sí? Y para esta nueva prolongación que ejercí aquí, entonces me voy con un desplazamiento, una prolongación, y sería en este punto. Entonces observemos que este ángulo pequeño, que marqué pequeño, me da una función seno. Recordemos que la función seno es esa vertical, y esta también sería la función seno. Su prolongación la hacemos con respecto al eje negativo de la Y para poder hacer la medida, porque recuerde que esto lo vamos a medir en escala, en un volumen milimetrado, por ejemplo, queda perfecto, y sería correspondiente a cuando usted obtiene los valores de las funciones trigonométricas en la calculadora. Y aquí obtenemos entonces, que cuando el ángulo es pequeño, ¿sí?, su función seno es pequeña. Recuerde que a medida de que la función seno, o sea, que este valor negativo sea más largo, significa que en un valor negativo es más pequeño, como valor numérico. Mientras que cuando marque un ángulo más grande, ¿sí?, miren que este valor negativo se reduce, por lo tanto, su función seno es más grande, ¿no? Recuerde que valores negativos más pequeños son más grandes, y más grandes son más pequeños, como valor numérico. Entonces, la función seno de un ángulo pequeño es pequeña, y la función seno de un ángulo grande es grande. Por lo tanto, en el cuarto cuadrante, la relación entre el seno del ángulo y su ángulo es directamente proporcional. Si yo aumento el ángulo, la función seno de ese ángulo aumenta. Si yo disminuyo el ángulo, la función seno de ese ángulo disminuye. Son directamente proporcionales. Ese es más o menos el análisis. Miremos otra cosa importante, de que todas las prolongaciones las hacemos con respecto al eje de la Y negativo. Quiere decir eso, que todos
que el seno de cualquier ángulo medido en el cuarto cuadrante, entonces el seno del cuarto cuadrante para cualquier ángulo va a ser también negativo como en el tercer cuadrante. En un resumen, entonces, vamos a decir que la función seno para ángulos entre 0 y 90 grados es una función creciente, porque a medida que aumenta el ángulo, aumenta la función seno, entonces es creciente, que la función seno de todos los ángulos que están en el primer cuadrante siempre es positiva, y que tenemos entonces que vuelvo y clarifico que a medida que aumenta el ángulo, aumenta la función, por lo tanto es directamente proporcional. Que en el segundo cuadrante sucede algo contrario, y es que a medida que aumento el ángulo, la función seno disminuye, o sea, es inversamente proporcional, ¿sí? Porque su medida del cateto opuesto se hace más pequeño. Que la función seno en el segundo cuadrante se mide con respecto al eje Y positivo, por lo tanto la función seno en cualquier ángulo ubicado en el segundo cuadrante, o sea, entre 90 y 180 grados, siempre va a dar positivo. Que entonces podemos observar ese parámetro. En el tercer cuadrante vemos que todos los ángulos que se miden en el tercer cuadrante se van a prolongar sus desplazamientos con respecto al eje negativo de la Y, por lo tanto el seno de cualquier ángulo que está ubicado entre 180 y 270 grados en el tercer cuadrante, siempre su valor va a ser negativo. Pueden practicarlo, pueden hallar el seno de 184, de 193, de 215, y siempre les va a dar valores negativos, porque su desplazamiento se genera o se traduce en el eje negativo de la Y. Entonces todo ángulo al cual se le obtenga su seno va a dar negativo, que es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque a medida que el ángulo crece, su función seno decrece, o sea, es decreciente, y es inversamente proporcional en el tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, entonces sucede lo contrario, que a medida que el ángulo aumenta, su función seno aumenta, o sea que es directamente proporcional. Y una cosa muy importante, que todos los ángulos que tenemos trazados entre 270 y 360 grados, que es el cuarto cuadrante, son ángulos donde su función seno va a dar negativa, porque todos se miden con respecto al eje Y negativo. Espero que hayan entendido a grosso modo, ¿sí?, toda la explicación gráfica de la función seno. Esta es la explicación gráfica de la función seno en los cuatro cuadrantes, ángulos desde 0 hasta 360 grados. Esa interpretación es muy importante para su hijo, es muy importante para su universidad. Tenemos que ir pensando ya, porque este año ya se fue y 11 se va rapidísimo. Chicos, entonces pónganle mucho cuidado a esto. La representación gráfica nos genera un panorama diferente al siempre coger una calculadora. Sí nos da un valor, pero realmente no tenemos un enfoque. Bueno, ¿y ese valor de dónde salió? ¿Por qué salió? ¿Qué me está indicando ese valor? Con la representación gráfica de las funciones, entonces podemos generarnos una idea de qué es o qué son las funciones trigonométricas. Y no son otra cosa más que funciones circulares. Miren, la circunferencia es la que domina las funciones trigonométricas. Por eso las funciones trigonométricas le llaman también funciones circulares. Muy bien, entonces ese es más o menos a grosso modo lo que vamos a ver para cada una de las funciones. Empezamos con la función seno, vamos a seguir con la coseno, con la tangente, secante, cosecante y cotangente. Todas vamos a hacer su análisis gráfico.